Si hay partidos que en estos momentos se han dado cuenta de que Sánchez no es de fiar, bienvenidos. Bienvenidos a la realidad de España. Nosotros ya lo advertimos desde hace más de un año. ¿No? Esta legislatura ha sido un inmenso error y solo puede desarrollarse de dos formas. La primera, que Sánchez siga cediendo frente al independentismo, a todas sus exigencias, o que Sánchez señale ya el final de esta legislatura porque resulta imposible de llegar a término, ¿no? No sabemos cuál de los dos caminos va a seguir Sánchez, lo explicaba ayer perfectamente el presidente Feijóo. Hasta ahora Sánchez lo que ha hecho es aferrarse al poder a cualquier precio y cueste lo que cueste y asumiendo lo que tuviese que asumir. Hasta el punto que hoy uno escucha a Salvador Illa y puede tener la sensación de que está escuchando el discurso del independentismo. Y ya no ha ido a Cataluña a normalizar nada, sino a normalizar única y exclusivamente el discurso del independentismo, hacerlo suyo, hacerlo propio. Hoy los socialistas del PSC hablan igual que los independentistas, con la misma terminología, los mismos mensajes y la misma visión política, ¿no? Por lo tanto, no se ha normalizado Cataluña, han normalizado el discurso de los independentistas. Y a Sánchez le pasa exactamente lo mismo. Para ser presidente tiene que actuar al dictado de sus socios y es lo que ha hecho hasta ahora. Llevamos más de un año de legislatura y lo cierto es que el Gobierno no gobierna, el Gobierno no legisla, el Gobierno tampoco deja legislar a mayorías distintas en esta Cámara y el mayor ejemplo de ello es el congelador de la señora Armengol, donde descansan leyes que podrían salir adelante y que están paralizadas simple y llanamente porque el Gobierno que no legisla no es capaz de soportar que haya mayorías distintas de gobierno. Y la realidad es que este es un Gobierno atenazado por su situación judicial, es lo único que le preocupa y lo único que hace es ganar tiempo. Ganar tiempo. ¿Para qué? Para su defensa y para la defensa de los suyos. Sánchez no es de fiar, por supuesto que no. Nosotros lo sabemos desde hace ya bastante tiempo. Si Junts se ha dado cuenta ahora, bienvenido a este lado del muro, desde donde creemos que Sánchez se equivoca, que vive atrincherado y que desde luego eso no es lo mejor para nuestro país, ¿no? Funeral, efectivamente. Bueno, yo lo que he visto ayer es que Sánchez ha vuelto a hacer lo que le vimos hacer en Paiporta. Desde su huida indigna en Paiporta no ha vuelto a aparecer. Se ha limitado a enviar emisarios que encima se han dedicado a gritar a los vecinos, como hemos visto a lo largo de las últimas semanas, y el mejor ejemplo es la ministra de Defensa, la señora Margarita Robles. Sánchez no quiso hacer acto de presencia para no escuchar a los ciudadanos. Esa es la realidad, porque está convencido de que los españoles están para rendirle pleitesía y no él para rendir cuentas frente a la ciudadanía. Y yo creo que es tremendamente lamentable que en los funerales de ayer no estuviese la máxima representación del Gobierno de España y que Pedro Sánchez prefiriese esconderse, encastillarse, atrincherarse en la Moncloa para no dar la cara frente a los ciudadanos que sufren y lo pasan mal. Yo creo que, desde luego, es una noticia francamente lamentable lo que ha sucedido ayer con esa ausencia cobarde e indigna del presidente del Gobierno, ¿no? Los políticos estamos para servir, en las duras y en las maduras, estamos para dar la cara frente a los ciudadanos cuando suceden situaciones como esta y, desde luego, en las riadas el Gobierno de Pedro Sánchez actuó mal y actuó de mala fe. Y prueba de que Sánchez lo sabe es que ayer no se haya atrevido a estar en ese funeral junto a las víctimas. Vale, con respecto a la conferencia de presidentes, a mí me gustaría destacar que si el próximo viernes se celebra conferencia de presidentes es porque lo han exigido los presidentes de las comunidades autónomas. Porque Sánchez ha gobernado de espaldas a todos, siempre, durante todo el tiempo. De todos no. Ha gobernado de la mano de los independentistas, rompiendo un principio esencial en un Estado de Derecho, en una democracia plena como es la nuestra, que es la igualdad de los españoles ante la ley. Sánchez es rehén de las exigencias de los independentistas y cuando le exigen privilegios para unas,
pues no ha dudado en concederlos si eso suponía poder mantenerse al frente del Gobierno. Sánchez el viernes tiene que enfrentarse a una conferencia de presidentes y entender que los que se sientan en esa mesa son los legítimos representantes ordinarios del Estado en las comunidades autónomas, que son los presidentes de las distintas comunidades autónomas con las que Pedro Sánchez debe trabajar de forma leal y coordinada. Entiendo que eso para Sánchez es una dificultad enorme, pero desde luego allí se pondrán encima de la mesa los graves déficits de Sánchez como presidente del Gobierno. Y tiene que entender que gobernar, y eso que él tanto se le ha llenado la boca con la cogobernanza, es darle el mismo trato a todos los presidentes de comunidades autónomas, porque todos los ciudadanos son iguales independientemente del código postal en el que hayan nacido. Y, por lo tanto, Sánchez se enfrentará a los presidentes de las comunidades autónomas, que exigirán hablar de temas concretos para mejorar la calidad de vida de las personas, y probablemente a Pedro Sánchez todo lo que allí se hable le interese más bien poco. Él prefiere sentarse y pactar fuera de España acuerdos con independentistas que le permitan continuar al frente del Gobierno, y creo que eso es un grave error, ¿no? Con respecto a la comparecencia del señor Ábalos, prevista para el jueves 12 de diciembre, yo creo que Sánchez está más preocupado en la comparecencia de Ábalos del jueves que lo que pueda pasar en la conferencia de presidentes del viernes, y eso es un drama para nuestro país. Ábalos no es un político cualquiera. Ábalos formaba parte del clan del Peugeot, que llevó a Pedro Sánchez a la Secretaría General del Partido Socialista. Ábalos es el promotor y defensor de la moción de censura que convirtió a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno. Ábalos es un colaborador cercanísimo de Pedro Sánchez. Forma parte de su núcleo duro en el partido y en el Gobierno. Era el secretario de organización de Pedro Sánchez y era el ministro de Transportes e Infraestructuras de Pedro Sánchez. No es un político que pasase por allí, es un colaborador tremendamente cercano. Y todas las informaciones que hemos ido conociendo a lo largo de las últimas semanas, ya sea por las investigaciones policiales o por las investigaciones periodísticas, cercan a Pedro Sánchez. Sánchez lo sabía y lo tapó. Sánchez aún no ha explicado debidamente por qué lo cesó como ministro de Fomento, por qué en aquel momento no se dio ninguna explicación, y todo parece indicar que disponía de informes que le ponían encima de la mesa todo lo que había pasado y que en cualquier momento podría saltar a la luz. Y, por lo tanto, nuestra conclusión es que Sánchez lo sabía y lo tapó porque Sánchez lo organizó. Sánchez estaba detrás de todo, absolutamente de todo. Era conocedor de todos los movimientos, porque nadie puede pensar que un colaborador tan cercano a Pedro Sánchez no le informase en el día a día de cuáles eran sus actividades. Y, por lo tanto, lo lamentable de la situación política en la que estamos es que Pedro Sánchez está más preocupado de la comparecencia ante el Tribunal Supremo de Ábalos el jueves o del señor Víctor de Aldama el próximo lunes que de la conferencia de presidentes que debiera abordar asuntos tremendamente importantes el viernes de esta semana. Ese es el drama de la situación política que estamos viviendo en este momento, y por eso creemos que esta legislatura está viviendo los estertores de un Gobierno que ya no gobierna, de un Gobierno que no legisla y que tampoco permite a mayorías distintas de esta Cámara poder hacerlo de igual forma. Bueno, yo creo que hay una conclusión clara, y es que Pedro Sánchez es un presidente cuestionado. Cuestionado por los juzgados, cuestionado por los españoles en la calle, que no se atreve a salir a la calle porque se siente acosado por los casos de corrupción que le persiguen, efectivamente. Y creo que esa es la situación que radiografía perfectamente el momento político que estamos viviendo en nuestro país. Lo que pueda hacer la mesa en cuanto a la toma en consideración de esa iniciativa, pues le corresponde a los informes, en primer lugar,
de los letrados de la Cámara y, en segundo lugar, lo que decida la mayoría de la mesa, y yo no formo parte de esa mayoría, lamentablemente. Y, por lo tanto, poco puedo decir al respecto, ¿no? Y, como saben, nosotros nunca adelantamos el sentido de voto de ningún debate parlamentario, ¿no? Por respeto al propio debate parlamentario, ¿no? Es que primero se debate y luego se decide lo que uno vota, ¿no? En los mundos de Armengol no, a veces aquí se nos hace votar incluso antes, a los telemáticos, que se produzca el debate de la propia iniciativa, ¿no? Nosotros debemos ser unos clásicos, creemos que primero se debate y luego se fija la posición, y creemos que eso es lo razonable. Si usted me pregunta, ¿el Partido Popular confía en Pedro Sánchez? Ya le digo que no, en ningún caso. ¿El Partido Popular cree que Sánchez es de fiar? No, en ningún caso. Creo que es un presidente que no es de fiar. ¿Que cada vez lo sabe más gente? Parece ser que sí. Y, por lo tanto, creo que pues mi posición sobre ese planteamiento de Junts queda bastante disipado, ¿no? Sánchez no es de fiar. Bienvenidos todos aquellos que vean la luz y lo descubran. Sánchez no es de fiar. Es un presidente que malvive en la Moncloa, bien vive en la Moncloa, de engañar a todos todo el tiempo. Esa ha sido su operativa desde esta fatídica investidura que él ha protagonizado, ¿no?